El presidente argentino Javier Milei nuevamente ha repetido su acto de salamería con Estados Unidos y dentro de una entrevista concedida a CNN ha arremetido contra los dos países con más economía de Hispanoamérica, México y Colombia, hablando pestes tanto del presidente mexicano López Obrador como del presidente Petro de Colombia, quienes no han dudado en dar una fuerte respuesta al infantil mandatario argentino. AMLO le dio una respuesta a Milei, que lo dejó como un payaso en redes sociales y cuestionó la política económica de Milei, la cual apuesta hacia una mayor dependencia del Fondo Monetario Internacional y ha tenido grandes repercusiones en el país con el único propósito de alinearse con el modelo neoliberal y subordinarse a las órdenes de Estados Unidos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente de Argentina, Javier Milei, perdió la cabeza contra su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como un ignorante, a la par que reconoció que se siente halagado que un personaje como el presidente mexicano critique su forma de gobernar un país en crisis económica. Así lo deja ver un adelanto de la entrevista que el periodista Andrés Oppenheimer realizó al mandatario argentino para su programa en la cadena CNN, Oppenheimer Presenta, y que tendrá su emisión completa el próximo fin de semana. A principios de este mes, López Obrador fue cuestionado en su conferencia matutina acerca de la administración de su par en Argentina, Javier Milei, y pese a que evitó pronunciarse al respecto, el jefe del Ejecutivo metió un regaño a su homólogo y le presumió su fórmula: rechazar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Nosotros no seguimos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, porque nos llevaron a una profunda crisis económica y de bienestar social. Y como no seguimos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, la economía de México está creciendo, expresó. El presidente de Argentina, Javier Milei, también criticó a la candidata heredera de AMLO y posible próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien también ha respaldado la postura de López Obrador frente al mandatario argentino, y señaló que el socialismo que representa la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México ha hecho estragos en la ciudad y bolsillo de los argentinos. Hay que ver, porque si lo bueno era el kirchnerismo, no le cuento que en la década del 90, Argentina tenía un salario promedio de $1.800, que puesto en moneda de hoy serían $3.000. Hoy, el salario promedio en Argentina es de $600, y estoy exagerando, es menos todavía. Quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan, el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó un 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%, dijo Milei. El año pasado, mientras realizaba pre-campaña, Sheinbaum Pardo criticó el modelo económico que Javier Milei implementaría en Argentina a fin de que el país saliera de la profunda crisis económica que enfrenta desde hace años, a través de un desmantelamiento del Estado en áreas como la salud y educación, por ejemplo. Ahora él, en la respuesta a su lloriconería en CNN, el presidente de México presumió que el peso mexicano es una de las monedas que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, así como la reducción de la pobreza y la desigualdad. Esta publicación se da luego de la declaración de Javier Milei, mandatario de Argentina, quien se dirigió en términos despectivos hacia AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió diciendo que las declaraciones de Milei no están exactas. En sus redes sociales escribió: Milei afirmó que soy un ignorante, porque le llamé
facho conservador. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia, dijo el presidente mexicano. También, a través de X, el presidente López Obrador compartió una gráfica del Banco de México donde se aprecia el fortalecimiento del peso frente al dólar a través del tipo de cambio FIX, un promedio de las cotizaciones en el mercado, sobre todo una curva descendente desde 2020 a la fecha. En el mismo mensaje, el presidente AMLO agregó lo siguiente: se reduce la pobreza y la desigualdad. Con hechos estamos demostrando que es mejor la economía moral que el neoliberalismo. Esto último en relación con el sistema de libre mercado y del que Javier Milei es uno de sus principales defensores en el Cono Sur, y un modelo que implica la total subordinación a Washington. Estas declaraciones también habrán enaltecido a Milei. ¿Y cómo le va al peso argentino con él? Javier Milei, un economista y libertario argentino, asumió como mandatario de Argentina desde el pasado 10 de diciembre de 2023, en sustitución de Alberto Fernández. Desde su primer mensaje a la nación, dejó entrever que haría una serie de recortes y ajustes que impactarían en los programas sociales y ministerios. Es necesario que haya financiamiento y, lamentablemente, tengo que decirles, no hay plata. Tan solo 2 días después, el 12 de diciembre, el Ministerio de Economía tomó la decisión de devaluar un 50% el peso argentino, es decir, pasó de valer 800 pesos frente a cada dólar y ha seguido retrocediendo frente a la moneda estadounidense. Según datos del Banco Central argentino, al 27 de marzo del 2024, el valor era de 858 pesos por cada dólar. La moneda argentina vale 51.86 pesos por cada peso mexicano, según los mismos datos del Banco Central. En su defensa, el gobierno de Milei afirmó que su medida de devaluar busca que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados y aumenten su producción, según palabras de Luis Caputo, titular del Ministerio de Economía. Es decir, el dinero va hacia los capitales. En cuanto a los índices de pobreza, la Argentina de Milei también enfrenta un retroceso. La pobreza alcanzó un 41.7% de la población durante el segundo semestre de 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, aunque dichas cifras aún corresponden al último año del gobierno de Fernández. Sin embargo, un estudio de la Universidad Católica de Argentina estima que el porcentaje de pobreza subió a un 60% durante los primeros meses del 2024. Esto se debe a 2 factores principales: el aumento en el costo de los alimentos y la falta de políticas de contención por parte de la administración de Milei, y que durará hasta 2028. En la misma publicación, donde AMLO arremete con datos duros contra Milei, el presidente mexicano dejó una misteriosa postdata: un abrazo a Petro, refiriéndose al presidente colombiano, país con quien Argentina entró en una fase inédita de sus relaciones esta semana, pues el boquifloja de Milei se atrevió a llamar al presidente colombiano asesino de terror en la entrevista de CNN. El impacto de las declaraciones de Milei se encadena. Según el investigador Juan Pablo Laporte, profesor titular de Política Exterior Argentina en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, con el concepto de realismo discursivo presidencial. Cuando los presidentes hablan, construyen la realidad político-diplomática, explica.
Por ello advirtió que el conflicto está escalando hasta terminar en el peor escenario, que sería el retiro de embajadores y finalmente la ruptura de relaciones. Ahora el gobierno colombiano exige al argentino un pedido de disculpas por haber llamado asesino de terror a su presidente y ha anunciado la expulsión de diplomáticos argentinos del país, provocando con sus incendiarias actuaciones que Argentina se aísle de las dos potencias hispanoamericanas. Con sus agravios y ofensas, Milei rompe 200 años de relaciones pacíficas y amistosas entre Argentina y Colombia. Criticó el ex canciller argentino Santiago Cafiero. Lo acusó también de poner en crisis el comercio bilateral por su política exterior infantil. Desde Colombia, el ministro del Interior, Luis Fernández Velasco, denunció que Milei no puede ir por el mundo con este tipo de actitud y señalamientos, con quien representa la unidad del Estado, la unidad del pueblo de otro país. Velasco condenó la actitud chabacana y aseguró que le debe una explicación a su propio pueblo. La conflictiva relación de Milei con los mandatarios de los grandes países latinoamericanos contrasta con los elogios dirigidos hacia Estados Unidos e Israel, a quienes presenta como sus principales aliados en política exterior. Se trata de un giro radical en las relaciones internacionales de Argentina, que en los últimos años mantuvo una distancia equidistante con Washington, pero que ahora quisiera, en su fantasía, considerarlo más cercano que sus propios aliados en América Latina. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.